Sean bienvenidos a nuestro SICA 2020, nuestro segmento Masterclass. Hoy es nuestro tercer día de transmisión. ¡Wow! ¡Qué sorpresa hoy poder ver esto que tenemos, que han preparado estos hombres! Disfrutaremos ahora de nuestro fundador y presidente del Congreso, el profeta Jefferson Pérez. Para todos aquellos que quedaron pendientes de los primeros 2 días, así que vamos, reciban ahora esta palabra de maestría y de profundidad. Bienvenidos a nuestro segmento Masterclass. Hoy me acompaña mi esposo, el profeta Jefferson Pérez, el cual nos va a llevar mucho más profundo en Dios con una serie de preguntas y respuestas. Mi amor, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo te sientes en esta nueva experiencia o en este nuevo rol que estamos teniendo de pastores y donde el mundo cambió? ¿Ok? Hoy vamos a dar un Masterclass, pero la primera pregunta con la cual iniciamos es ¿qué es inmunidad? ¿O qué es el lema? ¿Qué significa para ti? Bueno, primero que nada, qué bendición estar acá, porque así como tú decías, estamos implementando un nuevo segmento, ¿no?, dentro de lo que es el SICA, y estamos también experimentando un SICA online, 100% online. Y bueno, lo primero que está en orden cuando se nos asigna un lema es definir la semántica del lema. Inmunidad es una protección, un privilegio de protección que Dios nos da o Dios le da a aquellos que obedecen sus instrucciones. En la Biblia hay textos como Romanos que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos deja a saber o nos deja un conocimiento de que hay que ser un poco más que creación de Dios para gozar de ese privilegio de inmunidad, de protección. ¿Por qué lo digo? Porque este texto resalta que aunque somos creación de Dios, solo esa inmunidad la recibirá aquel que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. También hay un salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, dando a entender que necesitamos esa cobertura. Ahora, ¿por qué inmunidad? En una tarde fría, en mi habitación, el Espíritu Santo invadió de una manera tan poderosa que mi vida se paralizó. El tiempo, la personificación del tiempo fue invadida por lo sobrenatural, y oí una voz que me dijo inmunidad, y de inmediato comencé a recibir unos códigos, como un río fluía dentro de mí, y esos códigos se fueron armando como un rompecabezas, y en el don de evidencia pude ver todo lo que la agenda de las tinieblas está preparando contra la raza humana. La raza humana va en los próximos días a experimentar una serie de acontecimientos cuyo fin son sacar a la raza humana del propósito eterno de Dios. Dios prefijó el orden del tiempo y los límites de la habitación del hombre. Para cada tiempo Dios tiene una generación diferente, y para cada persona Dios tiene un plan. Pero lo que vi es que Satanás va a traer una serie de tentaciones que tienen todas tienen el objetivo de sacar al hombre del plan eterno. Estas tentaciones que vi no son las tentaciones que suelen las personas luchar en la vida, sino que son tentaciones que son bien pensadas. Satanás tiene una agenda general y tiene una agenda diaria contra la raza humana. Cada vez que pasa un día, cuando su agenda no funciona, él reajusta la agenda. Y yo creo que Dios va a permitir, porque al mismo tiempo que Satanás está preparando esas tentaciones para sacar a la raza humana del plan eterno, Dios está preparando el último derramar de su espíritu sobre el planeta, un derramar que va a permitirnos ver la cosmovisión de Dios. Wow. Yo les dije que íbamos a ir mucho más profundo. Así que tú nos estás hablando, mi amor, acerca de la cosmovisión, pero yo creo que este es un término que no todos manejan, por eso les dije que íbamos a ir mucho más profundo. ¿Qué es entonces la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión es como si subiéramos hoy a un helicóptero a la dimensión donde Dios habita. Sabemos que Dios habita en la eternidad. Dios no habita en nuestro tiempo. El tiempo es la personificación que Dios hizo en la tierra para que el hombre pudiera desarrollar el plan eterno. Pero Dios vive en un ámbito donde no hay proceso, en la eternidad. Entonces el tiempo tiene que abrazar o sincronizarse con la eternidad. La tierra fue diseñada de tal forma de que sin la sincronización no va a haber un buen funcionamiento de la tierra. Cuando hablo de la tierra me refiero al hombre varón y varona.
cuando no se está sincronizado con Dios, no hay un buen funcionamiento. Lo que es igual, la bendición de Dios no puede operar. La inmunidad no está operativa cuando el ser humano no está sincronizado con el cielo. Los tiempos que vivimos en la actualidad nos obligan a subir a una cosmovisión, porque hay una serie de acontecimientos proféticos que nos van a señalar en qué punto del destino eterno de Dios nos encontramos. Wow, wow. Y el área en la cual, pues durante muchos años, mi amor, hemos tenido el privilegio, pero tú mucho más que yo, de encaminar al pueblo de Dios es en el área profética. Entonces yo creo que dentro de este masterclass, un punto clave que las personas, pues yo creo que tienen hambre y ganas de saber es en qué punto de la profecía nos encontramos hoy. Sí, de hecho, una de mis asignaciones en este masterclass es no funcionar o operar como pastor. En este momento quiero ser un profeta que pueda de manera más profunda, distinto a una conferencia, resaltar en qué punto de la profecía nos encontramos. Fíjate que yo tengo un texto bíblico acá abierto, mi amor, en Daniel capítulo 12, verso 4, que yo estoy convencido de que este texto tiene connotaciones proféticas con lo que estamos viviendo al día de hoy. Yo cuando leo que Daniel, Dios le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Algunos han pensado que la ciencia a la que se refiere Daniel allí en ese verso está hablando de la ciencia, de la tecnología, pero los profetas conocemos que el tiempo de lo que está hablando allí Daniel es del conocimiento, el conocimiento revelatorio. La revelación profética aumentará en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde Dios separó secretos y misterios ocultos, que así como Daniel dice, fueron sellados, fueron cerrados para un tiempo, para una temporada. De hecho, en el mismo libro de Daniel, él expresa que esos misterios ocultos iban a ser difíciles de entender. Es allí donde Dios levanta a los profetas de este tiempo. De la misma forma que levantó a Juan para traer una luz de lo que iba a acontecer con la primera venida del Mesías, los profetas de este tiempo estamos trabajando, trayendo luz, revelación acerca de la segunda venida del Mesías. Fíjate que menciono la venida del Mesías porque eso es lo que nos va a dar en qué punto de la profecía estamos, el rapto, la venida del Mesías, porque podemos sacar y resaltar aquí ahora para conocer en qué punto estamos, todos estos acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente, el concepto del Mahdi, el Islam fanático que habla de la venida de un Mesías islámico, la aparición de ISIS ahí en el Medio Oriente, todo eso conjuga lo profético y algunas personas se preguntan, y es por eso un masterclass, porque acá lo podemos decir, hay mucha gente que el día de hoy dice que por qué los profetas de este tiempo, por qué no estuvieron, por decirte algo, en los 1700, 1800, en medio de la reforma de Martín Lutero, porque era evidente que allí no hacía falta que fuese predominante la dimensión profética, porque todavía faltaban que se cumplieran algunas señales que daban certeza de que estábamos en los tiempos finales. Ahora, por eso te mencioné la venida de Jesús. Fíjate que en ese momento, 1700, 1800, todavía Israel no era una nación, todavía Jerusalén no era la capital, todavía los judíos estaban esparcidos, y Israel, la nación de Israel como tal, era un desierto, era un pantano. Entonces, para que pudiese salir al escenario la profecía, esa luz que nos dijera en qué punto de la profecía estábamos, según la venida, la segunda venida de Jesús, tenía que Israel ser una nación, tenía que ser Jerusalén la capital, tenía que estar los judíos de regreso a su nación, y Israel tendría que ser una nación que generara fruto. Hoy día tenemos este tiempo, y es más, si nos vamos más profundo, podemos darnos cuenta que Mateo 24, lo que Jesús dijo hablando del fin, o cerca del fin, que cuando hubiese hambruna, cuando hubiese rumores de guerra, cuando hubiese terremotos, yo sé que algunos escépticos pueden pensar que eso siempre ha habido en la historia de la humanidad, pero lo que hablaba Jesús allí era que cuando eso todo funcionase junto, cuando todo eso ocurriera junto, es decir, que hubiese terremoto, hambruna y guerra junta, hoy podemos ver que todo eso se juntó y nos habla de una señal del fin. Yo pudiera mencionarte aquí rápidamente y dar fe
de que todo eso está funcionando. Los terremotos hoy se están combinando con los rumores de guerra. Desde el 2018 vemos incremento en los terremotos y vemos incremento en los rumores también de guerra. O sea que ya esas señales están cumplidas, nos dicen qué punto de la profecía estamos. Y lo que te voy a decir aún es más interesante que lo anterior, porque los profetas manejamos los ciclos de las lunas de sangre. Eso casi no se puede hablar en términos de conferencia porque es algo profundo. Lo que llaman los científicos los eclipses, nosotros conocemos que las lunas de sangre son presagios, es decir, señales de acontecimientos. Podemos mencionar los últimos ciclos de estas lunas que nos dan una luz de en qué punto de la profecía estamos. 1949, 1950, después que Israel fue nación, hubo un ciclo de luna de sangre. En 1967, 1968, después que Jerusalén se nombró como capital de Israel, hubo una luna de sangre que marcó ese acontecimiento. 2014, 2015 se abrió un ciclo, que es el ciclo en que estamos, el último ciclo, el último derramar sobrenatural. Por eso te decía al comienzo, las tinieblas que rigen el mundo están preparando una plataforma para sacar al hombre del destino eterno de Dios, pero Dios también tiene un plan y lo está marcando. Nota que 1949-50, después de ese ciclo de luna de sangre, vino un avivamiento tan poderoso donde se levantaron hombres como Oral Roberts, como Morris Cerulo. La mayoría de ese movimiento sobrenatural Dios usó a la juventud. Después en el 67-68 hubo un avivamiento carismático, el avivamiento en donde el Espíritu Santo tomó fuerza, el carismático que salió de los católicos, ya se dieron cuenta que el Espíritu Santo era real, pero ahora 2014, 2015, se abre un ciclo en donde viene el último derramar del Espíritu sobre el planeta. Estamos en la última, o estamos en la década donde viene el último derramar, no es el fin, pero antes del fin viene eso. Yo estoy seguro que Dios está preparando algo en una generación joven, y van a haber señales y acontecimientos que Dios me ha revelado, y para los que no están seguros y otros que no creen, Israel es el reloj profético de Dios. La mirada debe estar puesta en los acontecimientos que está sucediendo en esta nación. Y aquí voy a fluir como profeta de algunos acontecimientos que vienen, que Dios me los ha estado poniendo en mi espíritu, y estoy seguro que es la perspectiva de otros profetas también. Fíjate, los campos de gas que se descubrieron en la costa este del mar Mediterráneo, pertenece esa costa a Israel. Esos campos de gas harán que en los próximos días, óyeme bien, si esto no sucede no soy profeta, en los próximos días Israel se comienza a ser independiente. La dependencia con otros países, por decirte, con Estados Unidos, se rompe. Israel comienza a ser independiente, ya deja de usar petróleo y va a comenzar a usar gas. Y eso ya hay presagio de eso. Entonces Israel se independiza. ¿Qué otra cosa Dios me ha estado revelando que viene como una señal al fin, una señal de los tiempos que estamos viviendo hoy? La tecnología de Israel va a aumentar a tal punto que ya va a dejar de depender de la tecnología de Europa, de China, de Rusia y de Norteamérica. Israel se va a independizar en tecnología. De hecho, hoy día la tecnología militar de Israel han inventado cosas, su genio, que aún el mundo no conoce. Tercero, vendrá un tiempo donde su equipo militar no va a depender de ninguna nación. Israel va a ser independiente militarmente, no va a depender de China, ni de Europa, ni de América. Cuarto, fíjate que estos designios son profundos. En el renglón 4 estoy como vidente creyendo que Dios va a ocasionar que Israel, en el ámbito de la tecnología científica, más directo a las medicinas, de hecho se dice que ya en Israel se tiene la medicina o la cura contra la diabetes, contra el Alzheimer. En los próximos días vas a ver gente corriendo a Israel buscando medicina que no van a ser aceptadas en otros países por el negocio de los laboratorios. Por eso te decía al comienzo que esta pregunta es un terreno apache y me compromete. Por eso, si no fuese Dios quien estuviese poniendo eso en mi corazón, no me atrevería a hacerlo. Entonces los tiempos que vienen son tiempos finales, se están conjugando los terremotos con las guerras,
se está conjugando y Jesús dijo, cuando eso ocurriera, erguido vuestro rostro, mirar hacia arriba porque ya la redención está cerca. O sea, vienen momentos en donde el que no es creyente debería estar preocupado. ¿Y por qué digo el que no es creyente? Porque los que son creyentes no debería asustarle esto porque ya conocemos el fin de la historia. Para el creyente son tiempos de avanzada, son tiempos de conquista, hay que avanzar. Pero estás hablando, mi amor, de avanzar, pero ¿qué necesita el mundo, verdad, en esta pospandemia para avanzar? Porque entendemos que todo cambió, el mundo cambió, la iglesia cambió, la política cambió, las relaciones, sobre todo la iglesia cambió. Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar en esta pospandemia? O sea, ¿qué pudiéramos hacer? Fíjate, todo lo que necesitamos depende de dónde estemos. Todo cambia en décadas, tú lo dijiste, en 1920, comenzando década, la gripe española cambió todo. En los 60 la peste bubónica, en los 90 caen los muros de Berlín, en el 2000 el rumor de que la Tierra se acababa, 2010 la gripe A, ahora 2020 global, toca el mundo entero, la pandemia del COVID-19, porque Dios tiene también una agenda. Está la agenda del sistema del mundo que lo rigen las tinieblas, pero Dios tiene su agenda. Dios está preparando el último derramar. Ahora, la tipografía de la humanidad ha cambiado en cuanto a la forma de cómo avanzar. Hablemos de avanzar en términos de prosperar financieramente. Si te das cuenta, la historia de la humanidad ha cambiado su tipografía en la forma de producir dinero. Pasamos de la era de la agricultura a la era industrial, ahora estamos en la era de la información y la tecnología. La era en la que estamos es la era que nos dice que hay que mandar a los niños a la escuela para que se formen, se eduquen y vayan y busquen un buen trabajo. Hoy, al día de hoy, eso no es verdad. Hoy puedes ir a la escuela, y no digo con esto que no hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela a formarse, pero el ir a la escuela no te garantiza que cuando salgas de allí vas a prosperar. Ahora vemos que las cosas han cambiado, vemos un montón de personas que se han dado cuenta que no hay garantía de prosperar porque no hay oportunidades en el mundo y los gobiernos, los presidentes, los reyes no tienen respuesta a esto. La única respuesta a que tú tengas garantía de prosperar, de avanzar, de conquistar es Dios. Por eso necesitamos su inmunidad, estar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos blindar nuestra familia, nuestro entorno con el sacrificio de Jesús. Es interesante todo lo que te digo porque tenemos que ser efectivos. Y para ser efectivos debemos quitar de nuestra mente la limitación. Efectividad y limitación no se llevan bien. Si quieres ser efectivo, no tienes que ser tan limitado. Pero esa palabra pues trae un desafío aquí para hacerte la siguiente pregunta, porque ¿cómo vivir en un mundo que nos ha enseñado a ser limitados? Porque desde que nacemos, ustedes que me están viendo pueden coincidir conmigo, desde que nacemos nos colocan límites, límites para cruzar la calle, límites para no puedes hacer esto, o sea, nos están condicionando siempre a ser limitados. Entonces, ¿cómo decidir no ser limitados? Esa sería la pregunta. Nosotros venimos de cultura, y cuando hablo de cultura no me quiero meterme con la idiosincrasia de los países, hablo de la cultura de la familia. La cultura de la familia nos pone nombres, en los nombres hay paradigmas, hay una descripción que nos mete en una cárcel hasta que decidimos salir de ahí. El ejemplo más notable que tengo para eso es un león salvaje. Cuando vamos al zoológico, tú sabes que me fascina ir al zoológico y me fascina ver a los leones, tú ves que el león no perdió la esencia de salvaje, pero todavía dentro de él está ese león salvaje. Es decir, aunque le quiten los colmillos, él no deja de ser salvaje. Lo único es que está encerrado en una prisión. Así somos los seres humanos. Las culturas nos encierran en nuestras prisiones hasta que decidimos salir de allí. Creo que nosotros tenemos la naturaleza de Dios por dentro. Dios no es un Dios limitado, Dios es un Dios que avanza, que piensa. Fíjate que cuando tú rompes con las limitaciones, yo nunca pensé ser lo que soy, nunca pensé ser un predicador. Y yo sé que todo lo hizo Dios, pero Dios tuvo que requerir que yo liberara mi mente de las limitaciones impuestas en mi nombre. Cuando decidí que Dios me cambiara el nombre, ahí entonces Dios pudo vaciar en mí el deseo de avanzar y de lograr ser lo que soy. Y es más, todavía hay espacio para que Él siga metiendo más cosas. Por eso quiero hacer una película de Hollywood, quiero escribir 10 libros más, aparte del libro Conquistando las Alturas. El éxito está en tus manos. Y dicho sea de paso, inmunidad, que lo tiene que tener toda persona que me esté viendo hoy. Es una publicidad gratis Así aquí. es. Si no tiene ese libro, es imposible que se pueda conectar con el avance
y con la efectividad en un tiempo tan caótico como este. Pero para no salirme de la respuesta, a todo el que Dios le cambió el nombre, el cambio de nombre le quitó los paradigmas, los límites y lo relacionó con aquellas cosas y personas con las que iban a cumplir su destino, con las que iban a ser efectivos. Te nombro por mencionarte a Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo, pero en el momento que fue Pablo, había más pensadores en esa época, había más escritores e intelectuales en esa época, pero Pablo marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque en el momento que ya no tenía limitaciones, todo lo concerniente al reino lo ejecutó en la tierra y Dios le puso las relaciones para todo. Te puedo hablar de la relación con Aquila y Priscila. Lo que lo unió a esos dos seres no fue la predicación del evangelio, es que Pablo era un empresario, él construía tiendas de campaña y Priscila y Aquila también. Esa unión hizo una manifestación del reino en la tierra poderosa. Te puedo hablar de Jesucristo, lo relacionaron con el hijo del carpintero, después él se volvió el carpintero y mira lo que hizo, la relación con lo que él moldeaba terminó siendo el lugar donde lo crucificaron, la madera, porque todo cuando tu nombre cambia, cuando tus paradigmas se van, Dios te lleva a relacionarte con las cosas y con la gente con la que vas a lograr tu conquista, tu avance. Por eso es que necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos soltar miedo, soltar cosas que nos atan a un estado de confort peligroso. Bien, ¿y cómo salir entonces, mi amor? Porque yo creo que tenemos que darle a las personas esas herramientas. Entonces, una de las preguntas que viene a continuación es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre salir de la zona de confort versus ir más allá de nuestras capacidades? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos y dar esas herramientas? Porque hay que motivar hoy a que salgan de ese espacio Claro. e ir, como tú mencionaste, todos estos grandes hombres de Dios que fueron más allá de sus capacidades. De hecho, es mi asignación en este congreso y en este segmento que me toca el masterclass contigo, que dicho sea de paso, de verdad que me hace sentir tranquilo que me acompañes hoy, mi amor. Pero fíjate, todo el éxito de una persona se mide en términos de inversión. Te lo voy a poner bíblico para que nadie arme pretexto, vamos a dar un texto bíblico. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamó a un hombre y le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5? Si te das cuenta, al que le dio 1, Jesús esperaba no que le multiplicara 10, pero sí que le diera al menos 1 más. El que le dio 2 le multiplicó a 4, el que le dio 5 lo multiplicó a 10, el que le dio 1 no multiplicó nada. Pero nota que a veces en nuestra vida tenemos el miedo a salir del confort porque medimos nuestra efectividad en relación al vecino. Y es injusto que tú te midas en relación al don o al talento que otros tengan, porque a cada quien se le asignó un don y cada quien debe partir desde esa capacidad que tiene asignada. Por eso Pablo dijo que no nos podemos comparar. Es decir, el que tenía 1 quizás no produjo nada porque tuvo miedo a no llevar 10 al maestro. Jesús no le estaba pidiendo 10. Jesús le dijo, tienes que conocerte primero a ti mismo, ver qué yo te di a ti y producir en base a lo que te di a ti. Yo no puedo medir mi capacidad midiéndome con el que tiene más dones y talentos que yo. Yo debo medirme con el don y el talento que yo tengo. No sé si me hago entender. O sea, yo debo comenzar desde donde Dios me entregó a mí el talento. Si no, voy a vivir frustrado y siempre voy a estar en confort. Voy a tener miedo a salir. Te voy a poner un ejemplo bíblico, otro más. Eliseo. Eliseo estaba arando con una yunta de bueyes. Esa era la empresa de su papá. Se supone que su papá pensaba que esa era la vida que él debía llevar. Y él obviamente en esa descripción pensó que esa era la vida que él debía llevar, hasta el día que llegó el profeta Elías. Y esto me gusta porque mira, los profetas siempre están en los puntos de quiebre. Cuando el profeta Elías le expuso a algo mayor, él se decidió a salir del confort y soltó lo menor. Lo que para los papás era algo mayor, cuando él vio al profeta Elías, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo era menor. Y entonces él salió de lo menor y abrazó lo mayor. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Yo no estoy repartiendo semillas a nadie. Yo estoy soltando fertilizante para que aquellos que tienen semillas puedan ir al lugar del cultivo de esa semilla y dar fruto. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán el primer mandamiento fue fructifica? Todo el que fructifica es porque tiene una semilla. De hecho, nuestro trabajo como papá, que en este congreso le hablamos también a los padres biológicos y espirituales, su asignación es identificar la semilla en sus hijos para llevar a sus hijos, en lugar de una prisión,
en lugar de darle una descripción de que lo que ellos no son y meterlo en una cárcel, llevarlo al cultivo de esa semilla para que la semilla germine. No sé si me doy a entender. Por lo menos en el caso de nuestra hija hemos identificado que sus semillas son las artes. Nuestra hija es una bailarina, canta y compone canciones. Claro, ahorita no tienen rima ni nada, pero es impresionante. El más pequeñito no sabemos todavía, pero cuando un padre entiende que su trabajo es identificar la semilla que está dentro y en lugar de meter en una prisión a sus hijos, llevarlo al lugar de cultivo de esa semilla, tendremos una generación diferente, una generación totalmente diferente. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere, que tengamos una generación diferente que no tenga miedo a fracasar, miedo a equivocarse. Sí, y yo quiero anexar algo a lo que tú estás mencionando, y es que dijiste algo muy clave, no medirnos con las capacidades de otro. El problema de hoy en día con las redes sociales es que nos medimos con las habilidades que tiene el otro, porque vemos es la capacidad o el potencial que él está mostrando en las redes sociales, que realmente no es todo, porque él debe tener o ella debe tener algunas limitaciones, Claro. algunas debilidades, defectos. Pero yo creo que en la mayoría de los jóvenes se miden sobre ese potencial que puede ver en el otro. Y entonces eso le lleva a tener miedo, porque dice, yo no cumplo ni tengo esas habilidades que tiene esa otra persona, entonces me da miedo a tener éxito. Entonces, ¿cómo enfrentar, mi amor, ese miedo al éxito? Porque no quiero hacerlo, como tú dijiste, sin duda alguna, porque me mido. Ejemplo, hay mujeres que están llamadas, no sé, a ser predicadoras, pero cuando se meten en YouTube y ven que hay un montón de predicadoras, dice, yo no tengo ese léxico, no tengo ese conocimiento, entonces no lo hago, y dejan de cumplir su propósito, porque Mira, dijiste que propósito. perdona Sí, que te interrumpa, tranquilo. pero capté, cayó una unción cuando introdujiste ahí esa pregunta, porque fíjate, eso es lo que está pasando hoy día en la vida de iglesia. Si Jesús viniera en este tiempo, fuera un cineasta. Si Jesús viniera en este tiempo, fuera un cineasta. Se encontraría con una iglesia, con un cúmulo de cosas que Jesús no conoce. Jesús no conocería de diácono, no conocería de coral, de adoración, no conocería nada de eso. Entonces la iglesia terminaría explicándole a Jesús qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si Jesús viniera a esta época, Jesús no tuviera límite. Nosotros no entenderíamos las manifestaciones que Él haría. Ahora, mira lo que dice la Biblia para responderte esto de los miedos, porque para no tener miedo, la gente debe salir de la rutina, que es por lo general, que es lo que la cultura de iglesia hace. Hacer lo que hacen la familia en términos culturales. La familia te pone un nombre y te pone una descripción. Hoy día tenemos iglesia poniéndole una descripción a la gente, encerrándolo en una prisión, en lugar de llevar a esa gente con su semilla, con su don, con su talento, al lugar de cultivo de su semilla. Eso fue lo que hizo Jesús con los apóstoles. A cada uno le identificó su semilla y a cada uno lo llevó al lugar de cultivo. Cuando tú no tienes la identificación de tu semilla por estar ocupado viendo lo de otro, o yo lo digo de esta manera, distinta a la tuya, hay gente que está ocupada saliendo con otras personas en lugar de salir con ellos mismos. Por eso conocen más de los otros que de lo que ellos mismos tienen. Hace falta alguien que salga de la rutina de estar con gente, salir con gente y comenzar a salir con ellos mismos para conocerse. Mira lo que dice Génesis capítulo 49, 27. Benjamín, esta es la bendición que Jacob le da a su hijo Benjamín. Cuando ya estaba muriendo, dice que Israel se fortaleció y él bendijo a sus hijos. Mira la bendición que le da a Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana, ¿qué es? La etapa de juventud. A la mañana comerá la presa, devorará la presa. Y a la tarde, ¿qué es la tarde? La tarde es la etapa ya de vejez. Dice, a la tarde repartirá el botín. Fíjate lo que dice, en la mañana devorará. Hay un tiempo de nuestras vidas donde debemos sacar los colmillos. ¿Sí me entiendes? A veces yo soy expresivo en las prédicas, pero me gusta transmitirle a la gente. Hay un tiempo donde tus colmillos deben estar afilados, donde debes mostrarlo. Este es un tiempo de eso. Es un tiempo de mostrar el colmillo para que sepas lo que hay dentro de ti. Es un tiempo de devorar la presa, devorar. Óyeme bien, devorar. Por eso tienes un esposo que le gusta devorar las presas. Porque si pierdes el tiempo de devorar, cuando te llegue el tiempo de la tarde, no tendrás para repartir botín. Lo voy a repetir otra vez. Si pierdes el tiempo de devorar, es decir, el tiempo de conquistar, cuando te llegue la tarde, no tendrás nada que repartir.
Por eso es que hay que romper los paradigmas, por eso es que hay que salir. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo no tener miedo al éxito? Cuando tienes rutina, es imposible que te puedas conectar con algo mayor, a exponerte a algo. Tienes que salir de la rutina, devorar, afilar tus colmillos, es la etapa de conquistar. El problema es que hay mucha gente hoy diciendo, como no se conocen, ay, es que si yo lo hago y me sale mal, ay, ¿no será mejor Harry que Potter? Eso no puede existir hoy, de la confusión, eso te mete en rutina, te mete en desesperanza, te aprisiona, te mete en una prisión, te encierra, y por eso te dije que me dieras espacio para sacar un poco a las personas del miedo. El miedo no le hace bien a las personas, es un sentimiento que detiene, que paraliza. Entonces, una de las formas, salir de la rutina, romper los paradigmas, tú tienes algo que yo tengo, que se parecen los ojos, la boca, pero más allá de eso, hay un don, hay un talento con el que cada una de las personas vino a la tierra, y ese don para ellos, como quizás un padre no lo identificó, hoy en día están los padres espirituales. Por eso este congreso también le habla a aquellos que están caminando solo y quizás esta palabra le está hablando, oye, a mí nadie me identificó la semilla. Para eso están los padres espirituales en la tierra, en el planeta, para identificar la semilla que Dios puso en las personas y llevar a las personas al lugar de cultivo de esa semilla. Cuando nosotros decimos, es que tengo miedo al éxito, hay otra pregunta que en algún momento yo me la hice y creo que muchos se van a identificar. ¿Qué pasa si lo intento? Sí, o sea, si lo intento y fracaso. Por ejemplo, cuando nos casamos, yo decía, ok, ahora paso a ser la pastora después de haber estado en la danza. O sea, hay un desafío, tenía que salir de mis limitaciones. Y entonces, ¿qué pasa ahora si lo intento? Y si fracaso, porque ya tú tenías una plataforma, entonces puedo poner ese ejemplo para que alguien pueda identificarse. Mira, si fracasa, hay que volver a intentarlo. Okay. Hay que volver a intentarlo. A mí, cuando fracasé, hablo de mi experiencia, y no fue un fracaso, fue una lesión. Cuando fracasé en el béisbol, recuerdo que en Estados Unidos el Espíritu Santo me habló una de las primeras veces y me dijo, si fracasaste en eso no es que sea malo, sino que eso no te iba a llevar a estar bien. ¿Te das cuenta? ¿Lo entiendes? Sí. O sea, hay cosas en las que fracases, en las que vas a fracasar, que no necesariamente es que lo hiciste mal o que estás mal, sino que esas cosas no te iban a llevar a bien. Cuando vives con miedo al fracaso, puedes perderte la oportunidad de honrar a Dios, porque es que a Dios tú lo honras cuando fracasa. ¿Cómo que lo honras cuando fracasa? El fracaso es una oportunidad para honrar a Dios, porque cuando fracasas en algo y te levantas, honras a Dios, porque Dios entiende que tú entendiste que Él está dentro de ti. Dios fracasó con el primer hombre creado, pero Dios no se detuvo. Ahora, ¿cuándo deshonras a Dios? Cuando fracasas y te quedas en el suelo. Toda persona que está en rutina, aunque me diga que no, está en el suelo. Toda persona que está limitada, aunque me diga que no, está en el suelo. Lo que pasa es que la persona mide el éxito por lo exterior, por lo externo. Por eso es que buscan la religión, porque la religión te da un fruto externo. Pero Dios se cansó de eso. Con esta pandemia Dios dijo, se acabó esto. Yo quiero ahora un fruto interno. Ya Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación. Entonces, si no funciona, tú te levantas y honras a Dios con eso. Y en el momento que tú te levantas, Dios viene con las asignaciones correctas. Muchas de las personas que tienen miedo a fracasar es porque tienen miedo a relacionarse. Por eso es que tienen miedo al fracaso, porque cuando tú no tienes miedo a relacionarte, tú fracasas y sabes que enseguida Dios te va a levantar a otras personas que quizás no tienen nada que ver contigo. El problema es que nosotros fracasamos y en la falta de equilibrio estamos buscando cómo sostenernos otra vez o levantarnos otra vez, y ahí tenemos miedos a las relaciones. Por eso siempre buscamos las personas que se parecen a nosotros, las personas que hablan como nosotros. Pero si te das cuenta, a Elías lo alimentaron los cuervos, en nada se parecían a él. Los cuervos no iban a la iglesia y aún así Dios lo usó para alimentarlo. ¿Qué digo con esto? Si tú te atreves a haber levantado tu vida de un fracaso, Dios va a poner las conexiones correctas para volver a intentarlo. Quizás no es lo mismo que fracasaste, pero te vas a reinventar, vendrán cosas nuevas, vendrán nuevas relaciones, nuevas personas que te darán nuevas ideas. Y así es como podrás salir de cualquier desesperanza producto de un fracaso. Wow, mi amor, gracias por este tiempo, por este masterclass. Yo creo que nos vamos bendecidos. Gracias a ustedes. Yo creo que hemos recibido una buena dosis de inmunidad
Así que bueno, hemos llegado al final de este masterclass. Que la bendición de Dios esté contigo hasta que nos volvamos a ver. Mi amor, gracias.